nuevamente estamos aquí al aire. Es un placer para nosotros. La iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Les mandamos saludos y agradecemos que estén ustedes. El Señor les haya inquietado para escuchar esta enseñanza. Estamos haciendo el estudio del libro de Romanos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 2. Recuerden que es muy importante que vayamos con la enseñanza. Ustedes tengan sus Biblias, porque recuerden que hay que escudriñar las Escrituras para que el Señor obre en nuestro corazón. Pero esto cada uno de nosotros tiene que tener su Biblia y escudriñar, ¿sí? Entonces, vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, unidos una vez más, Padre, escudriñando tus Escrituras, Padre. Te damos la gloria, la honra, el honor que solo tú mereces. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Yo te pido que sea tu Espíritu, Padre, fluyendo en este lugar, Padre. Que no sea palabra mía, Señor, sino tu Espíritu fluyendo, tocando cada corazón, cada alma que tú permitas, Padre, que llegue a escuchar esta Escritura, Padre. Tú eres un Dios sobrenatural y para ti no hay nada imposible, Señor. Eres tú quien hace la obra. Para ti es la gloria y para ti es la honra. Solo quiero ser un vaso de honra para ti, Padre. Que esta palabra quede, Señor, perenne en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. En la enseñanza anterior terminamos en el capítulo 2, versículo 16, donde nos habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así dijo el apóstol Pablo. El gran día de su ira se aproxima. Los días están contados. Sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día en el Señor. Aún todos los elegidos han sido llamados, no todos los elegidos han sido llamados a salir de entre los culpables, los hijos de los hombres. ¿Cuántos estamos con la esperanza de que cada uno de nuestras familias lleguen a su llamado? ¿Sí o no? Tenemos confianza, tenemos fe que el Señor va a obrar en su vida. Así nosotros veamos circunstancias adversas, caminamos con la esperanza de que cada uno de ellos va a llegar a su llamado. Pero el Señor tiene su tiempo y nosotros confiamos porque cada una de nuestras familias, cada uno de ellos son promesa. Sigamos orando, sigamos confiando, sigamos clamando por su salvación y por la pronta venida de nuestro Señor y amado Redentor. También sabemos que no todos los redimidos con sangre han sido redimidos con poder y sacados de la corrupción a la santidad en la que caminen con Dios. Han recibido por la gracia de Dios la salvación de su espíritu, pero aún falta que entiendan que deben luchar por la salvación de su alma. Que el Señor tenga misericordia. Por tanto, el Señor espera un poco de tiempo. Solo Él sabe el día y la hora. Mire, cuando el apóstol se dirigió a los sabios de Grecia en Atenas, dijo: pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todo lo que hubieran hecho, cada uno de ustedes, o lo que están haciendo, o lo que dejan de hacer, si llevan el nombre de cristianos, pero practican algún pecado en secreto, será manifiesto delante de la mirada universal. Si están viviendo en la deshonestidad, o en la infidelidad, o en la inmundicia, todo será sabido, y la vergüenza y la confusión de rostro los cubrirán eternamente. Dios juzgará por Jesucristo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hemos sido colocados por un acto de la clemencia divina, no bajo el inmediato gobierno de un Dios ofendido, sino bajo el dominio reconciliador del Príncipe de Paz. Gloria a Dios. Cito Hechos 10:42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro hermano, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, partícipe de nuestra humanidad y por tanto entiende y conoce lo que hay en los hombres. Jesús es nuestro Señor y Rey, y es conveniente que Él concluya su soberanía mediadora, recompensando a sus súbditos de acuerdo a sus obras. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, ellos no fueron como los paganos que quedaron a la vaga conjetura tocante a las cosas divinas. Los judíos fueron favorecidos con una información definida y precisa desde los cielos. Miren, a ellos se les fueron entregados en el monte Sinaí las leyes. Dios les habló de las bendiciones y las maldiciones. Yo les invito a que las lean. Ellos fueron bendecidos en gran manera. Por tal razón, el apóstol Pablo es tácito con ellos, o sea, fue claro, y les dice, versículo 21, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí vemos que el Señor se concentra en los judíos, pero yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, que está despuesito está Jeremías, Lamentaciones, y de ahí sigue el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, y les invito a que vayamos al capítulo 36. Yo les doy tiempo para que vean, porque cada uno tenemos que estar leyendo, discerniendo la palabra.
Ezequiel capítulo 36, vamos al versículo 20 al 23. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Miren, pongan atención. A menudo el peor enemigo del Evangelio y del honor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que profesan ser creyentes. Su nombre es vituperado infinidad de veces. El mundo de hoy está convulsionando. Se está hundiendo en una vorágine de maldad, de perversión, de insensatez, de locura. Hay injusticia, impera la ley del más fuerte y poderoso. Cada vez hay menos seguridad, menos futuro, porque el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se multiplica. Y por lo tanto, la perversión humana ha avanzado. Ya no hay temor de Dios. Se puede ver en las noticias. Está, miren, tan cautelizado el corazón humano que ve como algo común lo que está sucediendo, porque leemos atrocidades y la pregunta es: ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde están los cristianos la responsabilidad ante todo lo que está sucediendo? Pues su palabra dice que donde abunda la maldad, la sobreabundancia de su gracia es más. ¿Cuántas iglesias están llevando una doctrina demasiado alejada a lo que exige el Señor? Miren, si nosotros echamos una mirada al pasado, se ha visto en poco más de 2 siglos cómo fueron tergiversando la palabra de Dios. Después de la primera iglesia creada por los apóstoles, surgió la iglesia católica, la cual siempre ha luchado por controlar la mente de las personas y sujetarlos a sus propias ambiciones, imponiendo sus propias reglas y tantas aberraciones que surgieron. ¿Cuántos no venimos de esas creencias? De ahí surgieron distintas órdenes: los dominicanos, los jesuitas y posteriormente la iglesia evangélica, de la cual se han dado infinidad de denominaciones, y por citar algunas puedo decir presbiterianos, calvinistas, pentecostales, bautistas. Y también vemos a través de la historia hombres que el Señor levantó para defender el Evangelio sin importarles su propia vida. Hombres como Policarpo, como John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Juan Bunyan, Watchman, entre muchos. Watchman fue un hombre con un testimonio tremendo. Yo les invito a que busquen el testimonio de él, donde Dios le habla y le confronta a dejar la denominación a la que él pertenecía, en la cual había sido miembro fiel por muchos años. Mas el Señor le habló y le expresó que en su iglesia no hay denominaciones. Y él, con la convicción de que el Señor te da, renunció y expuso la razón por la cual él se retiraba de esa denominación y empezó a trabajar incansablemente predicando el Evangelio
enseñando, estando en contacto con la gente, escribiendo para la gente, dictando conferencias, capacitando y produciendo publicaciones. Watchman Nee sufrió dificultades a causa de su creencia de que, de acuerdo a la Biblia, las denominaciones cristianas se equivocaban al dividir el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. A causa de su firme defensa de la unidad del cuerpo de Cristo en contra de las divisiones denominacionales cristianas, éstas los rechazaron, incluso causándole dificultades. Algunas de estas denominaciones lo despreciaron y criticaron. Otras se lo opusieron esforzándose en destruir su ministerio, echando a correr falsos rumores y tergiversándolo al extremo que Watchman Nee respondió en una ocasión: yo también condenaría al Watchman Nee que ellos describen. Miren, al momento de su arresto, en 1952, en China, se habían levantado aproximadamente 400 iglesias locales como resultado directo de su ministerio. Gloria a Dios. Fue perseguido por los comunistas chinos, pasando los últimos 20 años de su vida en prisión, pero aún ahí nunca dejó de esparcir el evangelio. Y así, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchos hemos podido, por la gracia de Dios, entender que la iglesia que Dios quiere no es denominacional. Hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo y el único pastor es Cristo. Gracias a Dios, muchos se están volviendo a estos principios. Muchos se están volviendo a las iglesias, en las casas, a escudriñar las escrituras, a vivir en el amor, en la comunión que el Señor pide. Él, Watchman Nee, como muchos hombres temerosos de Dios y fieles, no permitieron que fuera blasfemado el nombre del Dios. Cuando Cristo le indicó a sus apóstoles cómo debían de orar, ¿qué dijo? Puso por primera instancia, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera iglesia creada por los apóstoles fue en las casas, donde se buscaba santidad, donde se santificaba el nombre de Dios, y ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Las palabras que Cristo les fue dando en su caminar en este mundo estaban frescas en sus corazones. ¿Y cómo vamos a santificar el nombre de Dios? Siendo heraldos del Evangelio, agradecidos por la salvación tan grande que por su gracia nos ha dado, predicando y enseñando la sana doctrina, y con esto exhortando en todo tiempo a la iglesia la importancia de escudriñar las escrituras. Hay que tener celo por el evangelio, no importando si eres repudiado o señalado por confrontar a las almas del pecado, de justicia y del juicio que está por venir. O defiendes el evangelio o predicas lo que a un corazón cauterizado le gusta escuchar. ¿Cómo es esto? Manejando emociones. Debemos entender que nada podemos hacer si no estamos bajo el cobijo del Señor, bajo su dirección. Cristo mismo dijo: edificaré mi iglesia. Miren, vamos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios está después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí dice que el Señor escoge a los necios, a los de un corazón vil, a los débiles, a los despreciados. Y para que puedan ser tocados, tiene que ser solo con el poder del Evangelio, confrontando a las almas del pecado que existe en el corazón adámico. Imposible lograrlo con doctrina de prosperidad, de superación y tantas desviaciones que se dan. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel que su nombre estaba siendo profanado en medio de las naciones. Y el día de hoy, el nombre del Señor está siendo profanado, no por ateos, no por los gentiles, lo cual sería tolerable, sino que está siendo profanado por aquellos que se dicen ser pueblo de Dios. La palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Es terrible ver cómo el día de hoy se profana y muchos pisotean el santo nombre de Dios. Muchos que se dicen ser cristianos, pero como si no lo fueran, como si fueran a rendir cuentas delante, como si no fueran a rendir cuentas delante del Creador. Dicen: Dios me ama, pero ¿tú le amas? ¿Tú buscas de Él? Porque eso es muy diferente. Mi esposo y su servidora tenemos un compromiso ante Dios de predicar la santa palabra en sana doctrina, y solo la misericordia de Dios, que es infinita, nos ha sostenido. No es fácil, pues es impactante y doloroso ver cómo la gente solo quiere sentir sus emociones al tope y con eso creer que ya están siendo bendecidos, por lo cual muchos se alejan y van en busca de donde les den comezón de oír. El Evangelio no es predicar doctrina de prosperidad, doctrina donde te enseñan que Dios es bueno. O sea, sí es bueno, pero también es un Dios de justicia y que no puede ser burlado. Gracias a Dios no vemos circunstancias, porque sabemos que Dios obrará en las almas en las cuales Él edificará su iglesia. No importa que sean pocos, pero salvos, buscando santidad, hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Hay mucha adversidad, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor obra en donde hay corazones dispuestos a humillarse a Él, donde ve corazones arrepentidos. Por eso vuelvo y repito, se debe predicar confrontando al pecador, que pueda ver a través del Espíritu Santo lo que es el pecado en su vida. Se debe exaltar al Salvador y promover la santidad. Y solo a través de la luz de las Escrituras, Dios obra con poder y gloria, pues su palabra nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso hay un compromiso de santificar su nombre, y no siendo solo seguidores ciegos, mudos y sordos. La gente el día de hoy solo tiene comezón de oír, solo quieren escuchar lo que a ellos se les acomoda para seguir en su liviandad. Tenemos, iglesia, el compromiso de santificar el nombre de Dios, primeramente con nosotros mismos, en nuestros actos, y podemos estar seguros que Dios estará siempre al frente como poderoso gigante, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos aquí 3 páginas para Romanos 8:28. Quiero leer un versículo. Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, es conforme a su propósito, es conforme a su voluntad, no a la mía. Hermanos y hermanas, y almas que Dios les está permitiendo escuchar esta palabra, los juicios de Dios ya se están dando en las naciones. ¿O qué creen que es el coronavirus? Muchos dicen que fue hecho en un laboratorio y se dan tantas y tantas conjeturas. No te engañes, son los juicios de Dios, así está escrito en Apocalipsis, ya estamos. Los juicios de Dios se están dando en las naciones y vienen más y más para que todo lo movible se vaya y quede lo inconmovible. Todo se está cumpliendo de acuerdo a este libro profético. Es vital en nuestras vidas definir de qué lado estás, pues solo hay dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho es muy fácil, te lleva a la perdición, te pone las cosas muy bonitas, el mundo te dice come esto, cade esto, todo es atracción, mantener tu carne toda entretenida. Pero el camino angosto es llevar la cruz de Cristo, es ser agradecido por la salvación tan grande que fue otorgada para todo aquel que en Él cree, y es defender el Evangelio y su santo nombre. Yo les invito a que vayamos al libro de Filipenses, no pierdan Romanos, Filipenses, 4 libros más adelante, 5, Filipenses 3, Filipenses 3 y vamos a ir capítulo 3, versículo 12, Filipenses. Miren lo que dice el apóstol. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. El apóstol Pablo es enfático al decir, olvido todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y así tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que dejar esa vieja naturaleza de nosotros y caminar con Cristo, llevar la cruz en espíritu y en verdad, pero tienes que dejar todo, un corazón nuevo, redimido, que tenga temor de Dios. Hemos explicado infinidad de veces, una cosa es la salvación del espíritu y otra cosa es cuando ya recibes la salvación, que todos los pecados fueron perdonados, pasados. Ahora tienes que luchar porque el pecado adámico no reina en tu vida. Y en eso es llevar la cruz. Desde el momento que recibes la salvación, entonces buscar la salvación del alma, que es desde que recibes la salvación del espíritu hasta que el día de este cuerpo que tenemos muera. Puede ser 1 año, pueden ser 20, pueden ser 30. Tienes que caminar con la nueva naturaleza que el Señor te da a través del espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Dejas todo el pasado. Si antes señalabas, ya no debes de señalar. Si antes injuriabas, ya no puedes injuriar, porque tienes que santificarte. Pero con el Espíritu Santo se puede. Mucha gente dice, es que no puedo. Si el Espíritu Santo es suficiente. El Señor desea que su nombre sea santificado. Y esto solamente lo podemos hacer con nuestro testimonio personal.
Y como iglesia también tenemos el compromiso de predicar la verdad y el Señor obrará. Debemos ser columnas y baluartes de la verdad, fieles al Señor, no agradando al hombre, sino a Dios. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la imagen perfecta de Cristo para que sea nuestro ejemplo y su perfecta ley, para que sea nuestra regla. Y a nosotros nos corresponde apuntar a esa perfección con el poder del Espíritu Santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así le dijo Cristo a sus apóstoles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y que no nos diga Dios como dijo a los judíos en este versículo 24. Vamos a regresar al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Miren cómo le dijo a los judíos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque como está escrito, dice. El versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para los judíos, la circuncisión fue signo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El apóstol Pablo dijo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El verdadero judaísmo se halla en aquellos que son justos delante de Dios, tengan o no padres judíos o señales físicas de la circuncisión, no tiene nada que ver. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta diferencia ya la hacía Dios desde el tiempo de Isaías, que hablaba de circuncidar el corazón. En Deuteronomio vemos que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Tremendo. Y esto lo vamos a ver más profundamente en el capítulo 6, donde habla de este libro de Romanos, donde habla de ser muertos al pecado, y el capítulo 8, que habla de lo que es estar viviendo en el Espíritu. Estamos haciendo un estudio completo de lo que es el libro de Romanos, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer ahorita el capítulo 3, versículo 1, seguimos, que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos tienen mucho en todas maneras de ventajas. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Para afirmar esto, les invito a que vayamos a Romanos 9. Romanos 9, capítulo 4. Habla de lo que es la elección de Israel. 9:4. Que son israelitas, de los cuales son, miren todo lo que es
son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Qué gran bendición! En el libro de Salmos dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos, sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Gloria a Dios. Seguimos en el versículo 3 del capítulo 3 de Romanos. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Miren, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él cumple sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Versículo 3 y 4, vamos a leer. El 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice aquí, sea Dios veraz. Veraz habla de un Dios genuino, de un Dios real, de un Dios verdadero, no oculto. Es lo opuesto a la falsedad, al encubrimiento e inconsistencia humana. Nosotros somos inconstantes, Él no, Él es fiel, Él es veraz. Por eso el salmista en el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. De ninguna manera el hombre o el mundo tiene la verdad, pues la verdad solo proviene de Dios, tal como la misma Escritura lo revela, y todo el mundo lo verá, pues por ella en Jesús somos justificados y venceremos en el juicio. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Hemos de vindicar la justicia de Dios, cuéstenos lo que nos cueste a nosotros mismos. Versículo 5, estamos en el capítulo 3 de Romanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aunque el juicio de Dios sobre el pecado muestra su justicia y realza su gloria, esto no significa que sea un Dios injusto. La santidad de su naturaleza exige que castigue el pecado. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. ¿Pueden ver? Y por esa razón podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero esas personas que piensan así van a ser juzgados, porque cree que su justicia es mayor que la de Dios. Y dice el apóstol, se nos calumnia que decimos, hagamos males para que vengan bienes. Los judíos que escuchaban las enseñanzas del reino tergiversaban la verdad, creyendo que su justicia era mayor, debido a la interpretación errada que hacían de los eternos propósitos de Dios y el libre albedrío del hombre, así como también la doctrina de la salvación por la gracia y las inalterables obligaciones de la ley.
Son temas que han sido acusados de inconsecuencia, por lo que no se doblegan a ninguna verdad que su propia razón no pueda profundizar. O sea, por su religiosidad piensan que así ya están exentos. Aunque Dios es tan grande que puede utilizar el mal para su gloria, nunca hace el mal, no lo hace. Y por lo tanto nunca nos permite hacerlo para obtener buenos resultados. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El nosotros incluye a los judíos, en contraste con el de ellos que se refiere a los gentiles. Por eso dice, somos nosotros mejores que ellos, o sea, los judíos que los gentiles. La conclusión de Pablo es que todo el que está en el mundo está bajo el juicio de Dios. Todos. ¿Se dan cuenta de lo que es el lavacro de bronce en el tabernáculo que hemos estado hablando desde los principios de del capítulo 1? El Espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahorita viene después este salmo de salmos que hizo el apóstol Pablo. Todas las frases provienen de distintos salmos. Lo vamos a leer en corridito del 10 al 18. Pongan atención. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice aquí que no hay justo ni aun uno. Y ahí cada uno podemos poner nuestros propios nombres. No hay quien entienda. Yo pensaba que el que entendía era yo, pero la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El apóstol está citando los dichos del salmista por causa de las manifestaciones particulares de la depravación humana que ocurrían delante de sus ojos, demostrando lo que es el hombre desenfrenado en su condición actual, que es una condición caída. De lo general, el apóstol viene a lo particular, entresacando de diferentes partes de las Escrituras pasajes que hablan de la depravación en cuanto a sus efectos en los diferentes miembros del cuerpo, como para demostrar lastimosamente cómo desde las plantas de los pies aún hasta la mollera no hay salud en nosotros. Para el conocimiento de los que no lo han visto, tenemos un estudio del libro de Santiago. Creo que se hizo en 4 o 5 enseñanzas, y precisamente habla del peor miembro que existe en la depravidad del hombre, que es la lengua. El libro de Santiago fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, y el apóstol lo escribió precisamente por la desviación que se estaba dando en los hermanos de la fe. Yo les invito, búsquenlo en nuestra página web, ahí van a encontrar el estudio del libro de Santiago. Por eso dice aquí más adelante, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Ve? Es por medio del habla o la acción de la garganta. Es como un olor fétido de una tumba abierta. Así de terrible es la lengua, los pensamientos. Miren aquella lengua que es la gloria del hombre. Queda prostituida para fines de engaño. Porque, hermanos, nosotros
El hombre fue creado para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los labios que debieran de destilar como un panal de miel y alimentar a muchos y dar gracias a su santo nombre, que sobre todo nombre se emplea para inyectar veneno. Terrible. La boca que debiera ser la más dulce es inflamada del infierno y se llena de ardiente ira contra aquellos a quienes debiera solamente bendecir. Luego dice que sus pies son ligeros a derramar sangre. Dios creó nuestros pies para correr por el camino de sus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También el salmista dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Gloria a Dios. Sin embargo, se emplean para guiar a los hombres a cometer el más negro crimen. A veces usted va tranquilo, como cuando uno va a responder o vemos una persona que tú le ves y da una imagen de una persona limpia, una persona, y de repente pasa algo y empieza a echar todo un terrible en su boca. Por eso dice, y va corriendo, se apresura a derramar sangre. ¿Cuántas veces ha pasado? Incontables de veces. No es la parte exterior, que te la pongas muy bañadita y muy arregladita. No, es el corazón que tenemos que cambiar. Un corazón nuevo. Quebrantamiento dice aquí, y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Es imposible que una persona que no se someta a Dios pueda conocer la paz que solo Él nos puede dar. Por no sujetarse a Dios, sembrarán caminos de maldad y de miseria. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una persona redimida siente temor ante la presencia de Dios. Es un temor reverencial, pues Él es santo y se tiene la conciencia de que Él está presente, pues es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Una persona que tiene temor de Dios, sus ojos están puestos en las cosas celestiales. Solo ven hacia el invisible y entonces busca la santidad que le lleva a su presencia y eleva su alma de la depravidad que hay, de esas depresiones, a lo sublime que es Él. Que el hombre natural no puede sentir esto, no lo puede ver, no lo puede sentir. Sus ojos están puestos en lo que ofrece el mundo, porque es algo fuera de su razonamiento. Por eso solo un corazón contrito y humillado y arrepentido se podrá acercar a Dios. Y Él en su misericordia le mostrará su testimonio. Por eso, hermanos, hermanas en Cristo, somos testimonio. Lo que habla de ti va a ser tu testimonio, no lo que digas. Tu testimonio, tu persona. Entonces podemos ver en estos versículos anteriores una gráfica de lo que es la depravación humana y cómo está en cada uno de los varios órganos del cuerpo. Entonces ese es el lavacro de bronce, mostrando lo que es el hombre en sí mismo, lo que es el hombre en el estado adámico. Y después de que reconoces tu naturaleza caída, que el Señor te permite ver, entonces, solo entonces, vas a ser dirigido al altar de bronce, que es la segunda sesión que posteriormente vamos a ver. Y dice aquí en el versículo 19, continuamos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El día del juicio nadie podrá decir a Dios que ha sido injusto, nadie.
Los judíos tenían la ley escrita de Dios en la escritura y los gentiles las normas morales de sus corazones y conciencias, suficientes por lo menos para que perseveraran en la búsqueda de Dios. Los cielos hablan de Él. El hecho de que estemos vivos habla de Él. No puedes negarle. No puedes negarle. La ley para los judíos estaba en los salmos, en el Torá, en los profetas. Aunque el apóstol le citó en estos versículos anteriores, solo en los salmos. Y el apóstol le dice, y todo lo que la ley dice. Miren, la ley es el instrumento para mirar cuánta fiebre tenemos. Es como un termómetro de nuestra condición humana. La ley nos permite ver. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, es el trabajo que el Espíritu Santo, usando el Antiguo Testamento, es llevarnos como ayo a Cristo y decir que si seguimos solo ahí, no vamos a hacer nada. Y tenemos que pasar al altar de bronce. O sea, no es solo recibir la salvación, tenemos que caminar con Cristo. Él llevó su cruz, nosotros también tenemos que llevar la cruz. No podemos seguir pecando, porque entonces te estás burlando de la salvación tan grande que Dios nos dio en Cristo. Es burlarte, es hacer blasfemia ante la cruz. Les invito a que vayamos a Romanos 7. No pierdan su página. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, dice, pero aparte de la ley, es la siguiente sección. Pero ven cómo aquí está fácilmente mostrado por el apóstol. Y entonces tenemos que pasar al altar de bronce. Y entonces ahí vamos a ver nosotros más adelante lo que es la variedad de sacrificios que sobre él se ofrecen en figura del sacrificio de Cristo. Y esto lo seguiremos viendo en nuestra siguiente enseñanza. Te invito a que te acerques a Dios. Solo Él nos puede libertar. Miren, yo les digo muchas veces, pídele a Dios que te ayude a arrepentirte. Porque nosotros no lo podemos ver. Tenemos que pedirle que te ayude a ver lo que es la depravidad del hombre en nosotros. Porque todos venimos con el pecado adámico. Y esto digo porque nosotros no podemos verlo. Es solo Dios quien puede hacernos ver cómo somos. Y por esta razón yo les digo, pídanle que les ayude a sentir arrepentimiento, un arrepentimiento real de corazón, de lo más profundo de tu ser, porque Él conoce los corazones, Él no puede ser engañado. Tienes que decirle, ayúdame a arrepentirme de mi arrepentimiento, de tal manera que puedas tener entonces, por la gracia de Dios, una experiencia con Él, y entonces puedas ver y sentir que cada uno de nosotros fuimos diseñados para darle honor y honra y cantarles alabanzas. Él en su grande amor nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a este mundo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando yo digo que se hizo carne, te puedo decir, escúchame, te puedo decir que Él conoce todos nuestros sufrimientos, todas nuestras angustias, todas nuestras soledades, nuestras debilidades. Él conoce todo. Él nos conoce. Por lo tanto, acércate a Él y Él inclinará su oído a ti. Él solo quiere que tú quieras. Él fue manso, humilde, obediente y santo.
Él les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, pues iba a venir el Espíritu Santo a ayudarnos. O sea que el Espíritu Santo es suficiente para ayudarnos. No hay pretextos. Tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Seguiremos con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a orar. Incline su rostro. Yo te digo, si tú no has tenido una experiencia con el Señor, pídele que te ayude. Da un paso de fe dentro de ti. Dile que te ayude a conocerle. Si te has desviado también, da ese paso de fe para reconciliarte con Él. Y para mis hermanos y hermanas que están firmes en la fe, vamos a orar por todos y cada uno. Que el Señor nos siga conduciendo por toda esta preciosa epístola. En el nombre del Señor Jesús seguiremos estudiando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, Padre. Yo te pido por todas esas almas, Padre, que están dando un paso de fe en su corazón, Padre, que están deseando, Señor, caminar, Señor, contigo, por ti, para ti. Obra en sus vidas como hiciste conmigo, Padre. Obra en sus vidas como tú lo haces de una manera sobrenatural, Padre. Que esta palabra quede, Señor, en lo más profundo de su ser y que les toque y que les inquiete, Padre, hasta que se derrumben, Padre, todas esas, Señor, pensamientos cautivos. Los declaramos inoperantes en el nombre poderoso de Jesús. Desato bendición sobre sus vidas. Desato, Señor, oh Padre Santo, bendición tras bendición y la unción de tu Espíritu que pudra toda opresión en el nombre de Jesús, para que ellos puedan caminar firmes y el día de mañana puedan decir, Señor, que han conocido al Dios vivo, que sana, que liberta, que purifica y santifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro por todos mis hermanos y hermanas, para que sigan firmes en la fe para estos tiempos que necesitamos, Señor, porque los tiempos, Señor, en estos tiempos tus juicios ya están, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, firmes en la fe y no, Señor, y que estemos santificando tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.